Espíritu de orfandad. Este es el tema, con la ayuda del Señor, que vamos a estar tocando en esta tarde, hoy, donde creemos que el Señor nos va a bendecir a través de la palabra y vamos a poder profundizar cuán importante es cuidarnos. Porque el espíritu de orfandad ataca en muchas áreas y es necesario estar atento con todo lo que el enemigo quiera tratar de destruir, porque el enemigo vino a matar, robar y destruir. Quiere destruir principalmente el núcleo de la familia, destruir a hijos, y eso comienza desde la niñez. A menudo vemos situaciones como esto por las calles. El homosexualismo viene producto de un pasado dañado. Gran parte de las personas que han tenido un pasado dañado han comenzado en los hogares. Padres liberales, padres que no se preocupan de los hijos, padres que dejan hacer lo que ellos quieren, y se ha producido en este tiempo un gran movimiento, en cual ese movimiento muchas veces viene a ser causa de lo que Dios estipuló, porque Dios claramente habla del hombre y la mujer. Pero existen muchos tipos de movimientos, y esto es parte también del tema de hoy, el espíritu de orfandad. Porque ¿dónde están los padres de estos niños, de estos jóvenes? Ahora, gran parte del rechazo se produce porque no están los padres. Ahora, los que son padres, la preocupación es de estar con los hijos. Y no solamente, aquí quiero enfatizar también importante de que no solamente hablo de un padre quizás físico, biológico, a un padre, un guía, un mentor o un padre espiritual, como le quiere llamar, es necesario. Todos necesitamos de alguien. Eclesiastés dice que cuando el que estuviere solo, ¿quién lo levantará cuando cayere? Entonces todos necesitamos a alguien que nos guíe, que nos anime, que nos aliente, en que podamos escuchar un consejo, en que podamos aprender. Cuando una persona es rechazada, ya esa persona ya no puede avanzar. Cuando una persona es herida, se siente rechazado por la sociedad, por los amigos, por la familia, entonces entra en estos espíritus, que dentro un espíritu. Y este espíritu de orfandad hace que no tenga una paternidad. Cuando no hay un padre presente, se produce esto. Se producen liberalismo, se producen saqueos, se producen desmanes, se producen muchas cosas porque no hay un padre que corrija. Estoy hablando espiritual y físicamente. Cuando no hay un padre o no hay una persona de autoridad en una casa, se va a desbandar. Se va a demandar todo. Todo no va a funcionar, porque en un hogar tiene que haber una autoridad. Es como en una iglesia. Tiene que haber también una autoridad. Las feministas se rebelan con el hombre. Y mire qué importante todo esto. Porque todas las feministas se rebelan contra el patriarcado. Ellas dicen que son un matriarcado. Y mire qué interesante, en que las feministas tienen como su símbolo de feminismo a Lilith. ¿Quién fue Lilith? Ahí entramos en otra enseñanza que es más profunda, que lo hemos dado también acá. Según los libros históricos judíos, habla de una primera mujer. La primera mujer antes de Eva. Ese es otro tema. Le voy a dar solamente una pincelada. Estoy hablando de los libros judíos, los libros de historia judía. Entonces, mire qué interesante que las feministas tienen por su símbolo feminista Lilith. ¿Por qué? Porque Lilith fue la que se rebeló en contra de Adán. Cuando se rebela en contra de Adán, ellas tienen como su líder, como su símbolo, a Lilith. Pero Lilith también ahora es un grado de potestad. Y Lilith trabaja en este tiempo con su cubo y incubo, que es otro tema que también lo hemos dado en Guerra Espiritual. Creen este movimiento feminista, creen en el sistema matriarcal, no creen en el patriarcal. Eso quiere decir que para ellos el hombre vale nada.
Si no fuera por el hombre, ellas no estarían. Mire qué interesante eso. Entonces, dicen que el sistema las mata, ahora ambos, porque es importante el hombre y la mujer. Pero es alguien que da la semilla, para que se entienda. Alguien da la semilla y se gesta en un vientre. Y ellas dicen que el sistema mata todos los días a las mujeres. Por eso el sistema fomenta violencia, el sistema fomenta femicidio. Ellos hablan del derecho de la vida de la mujer y no de ser asesinada. Pero la pregunta es, si ellas dicen que el sistema es el que mata, y no es tanto así porque hay leyes. Si alguien mata a alguien, hay leyes que hay cárcel, hay leyes que condenan eso. Entonces no es tanto en que el sistema sea malo, sino la forma quizá está mal interpretada. Ahora ellas dicen que la mujer ha sido tan golpeada, por eso hoy en día ellos trabajan con un sistema matriarcal. Odian al hombre. El sistema matriarcal es la mujer. Por eso que siempre es el feminismo. Y ellos dicen que hay muchas mujeres que han sido asesinadas. Y ellas dicen, basta de que nos asesinen. Basta de que maten a la mujer. Pero la pregunta es, ¿cuál es el grupo social que hace abortos, más abortos en todo el mundo? Son las feministas. Miren qué interesante. Es como que hay algo que no se entiende. Porque ellas proclaman en que no se maten, pero ellas proclaman que no sean asesinadas, pero este grupo es el mayor grupo que está en contra, que está a favor del aborto. El grupo feminista está a favor del aborto. Entonces, ¿cómo explicamos? Significa que ya no es coherente lo que ellas dicen. Ellas dicen que en Estados Unidos cayó un 40% la tasa de crímenes después de legalizar el aborto. ¿Acaso el aborto no es muerte? Pero ellas dicen que no. Ellas dicen lo siguiente, que el hecho de que esté el feto ahí no es vida. Y eso parece que no estudiaron biología. Pero el hecho que esté ahí un embrión ya tiene vida, porque está conectado junto con la madre, ya tiene vida. Pero ella dice que pueden hacerse aborto porque todavía no ha nacido, así que por lo tanto ese feto no tiene vida todavía. Pero eso es absurdo. ¿Se fija cuán importante entender todo lo que hoy vamos a dar a conocer? ¿Por qué hablo de esto? Porque todo este sistema de feminismo no abarca a un padre. ¿Dónde están los padres? Proverbios 6:17, ahí habla sobre el aborto. Los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces ahí bíblicamente, claramente nosotros tenemos claro de que el aborto no puede ser concedido. Pero como ellas, el feminismo odia a los religiosos, principalmente a los sacerdotes. Todo lo que sea hombre, todo lo que sea patriarcado, todo patriarcado, ellas están en contra de un patriarcado. Un patriarcado de un presidente, un patriarcado de un líder religioso, un patriarcado de todo, pero al final es como una contradicción, porque ellos igual tienen un padre y una madre. Se fija que todo este movimiento al final es un movimiento diabólico, satánico, que se ha involucrado en muchas mentes en el mundo entero. Las feministas odian el patriarcado, odian el capitalismo y odian todo lo relacionado a lo religioso. Las feministas odian todo al hombre religioso. Todo el hombre religioso. ¿Por qué? Porque es un patriarcado. Pero mire qué interesante. En la revolución feminista, este movimiento nace, el primer hombre que hizo este movimiento feminista fue Francois Poillard de la Barre. ¿Y quién era Francois Poillard de la Barre? Un sacerdote católico. Parece que las feministas no han estudiado historia. El que comienza en la revolución feminista fue un sacerdote católico.
pero ellos odian al hombre, odian la religión, odian a los sacerdotes, odian todo. Pero aquí vemos un caso de que hay contradicción, y eso porque no estudian historia. El padre del feminismo fue el sacerdote católico Francois Polay de la Barre, que en el año 1670 se escribió la obra fundamentalista del feminismo. Lo hizo este hombre. Él llamaba la igualdad de sexo. Es lo que hoy ellas están pidiendo, igualdad de sexo. Es el precursor del feminismo. ¿Quién fue? Un sacerdote católico. ¿Quién fue la primera mujer feminista de la historia? Aquí tenemos también varias mujeres como María Gousso Olympe de Gorcy, que revolucionaria, filósofa, defendía los derechos de la mujer, es autora de la Declaración de los Derechos de la Ciudadanía. Comienzan todo con hacer movimientos, pero también tenemos un líder de movimiento feminista que era Sor Juana Inés en México en 1651, y Sor Juana Inés era de un movimiento religioso. Sor Juana Inés del siglo XVII. Tenemos a Julián de Norwich en 1416, que llevaba una vida religiosa y era un movimiento feminista. Se fija cómo odian a los religiosos, pero los movimientos religiosos nacen de ellos mismos. Santa Hidelgarda de Virgen, el año 1176. Olympe de Gaulle, Francia, 1748. Mary Wollstonecraft de Inglaterra, 1759. Margaret Fuller en Estados Unidos, 1810. Nicia Floresta, Brasil, de 1810. Virginia Boston en Argentina, 1876. Todas estas personas tenían movimiento religioso. Entonces, ¿qué no se está entendiendo de este grupo feminista? Es que no han estudiado historia. El feminismo fue creado por gente religiosa. Ahora, ¿por qué es importante hablar todo esto del tema de hoy? Porque lo que no tenga un padre se va a desviar todo lo que es el movimiento del hogar. Ahora, si la mujer toma el papel porque no está el padre, usted tome bien su papel. Con educación, tómelo para criar a su hijo. Usted es la autoridad. No es necesario que esté un padre, porque hay hogares que no hay un padre. La madre solamente en que ha sido como la guía para sus hijos, aunque son dos cosas diferentes. Agar e Ismael, esto tenemos en la escritura, en que no le daba hijo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijo, y ella tenía a la egipcia, la sierva, que se llamaba Agar. Génesis 16:2. Entonces dice la escritura, Sarai y Abraham le dice: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrá hijos con ella. Y atendió a Abraham a su ruego. No se hizo rogar a Abraham, aunque no tenía que haberlo hecho. Abraham no tenía que haberle hecho caso a Sarai y quedarse con la mujer, con la egipcia, y haber tenido hijos, porque Dios ya le había dado una promesa. Abraham se adelantó aquí, ahí hay un error. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años le había habitado a Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Antes esto era permitido, pero aquí Abraham tenía que haber esperado la promesa, porque ya Dios le había hablado, pero Abraham se precipitó. Génesis 16:16. Era Abraham de edad de 86 años, y cuando Agar le dio a luz a Ismael. De Ismael salen los descendientes de los árabes. Hasta el día de hoy, los que hacen guerra a Israel en la Palestina, gran parte son de la tribu de los ismaelitas. ¿Quiénes son los de Ismael? Los que no tuvieron un padre, porque Abraham solamente engendró, pero no estuvo como un padre, no estuvo como un padre con Ismael. Y como era criada por la sirviente que era egipcia, ahí está el problema, un yugo desigual. Abraham no tenía que haber tenido una parentela con la egipcia,
Y de ahí, de ese hijo llamado Ismael, es lo que hoy conocemos en la Palestina como los países o los árabes. Los descendientes de Ismael son los árabes. Cuando no hay un padre, ya hay un problema. Hay transferencia. Aquí tenemos Esaú, Ismael, Caín, transferencia de espíritu de Balaán, de Coré, de Saúl, transferencia de espíritu de Jezabel. Todos estos son espíritus porque no están presentes un guía, un mentor, un padre espiritual o un padre biológico. El espíritu de Ismael es orfandad, porque Ismael se crió solo. Y de ahí donde viene todo lo que hoy estamos hablando del espíritu de orfandad. Los árabes son descendientes de la tribu de Ismael. Y vemos que los árabes hacen batallas, luchan constantemente contra el pueblo de Israel. Tienen sus dioses, tienen sus creencias, tienen sus abominaciones, tienen sus dioses paganos. Y esos son producto de la egipcia Agar, cuando Abraham mantuvo la relación con ella. Mahoma, el fundador del Islam. Mire qué interesante que él fue criado por su tío. No tuvo un padre. No tuvo una madre que estuviera ahí presente. Por eso es que vemos gran parte en que muchas personas, cuando no han tenido un padre presente, es caos, es contaminación al mundo espiritual, al mundo físico, en que las personas toman decisiones o creencias porque no hay un padre que los guía. Vladimir Putin, huérfano, declarando la guerra a Ucrania. Él fue internado en un orfanato. Significa todo lo que hace algo que no tenga, principalmente, que no tenga fundamentos de patriarcado. Cuando no hay un padre presente, por eso vemos a este hombre, que uno de los hombres que es muy confrontativo. Este hombre no tiene mucha misericordia. Este hombre es capaz de tirar una bomba y no le importa a la gente. No le importa absolutamente nada a la gente. ¿Por qué? Porque tiene un corazón duro, un corazón de piedra. Le da igual, lo único que le interesa es su poder. Le interesa el ser reconocido, le interesa es que lo reconozcan. Lo único que le interesa a este hombre es gloria, es ser un país potente. Por eso que él puede enviar bombas y hace lo que quiera, porque es déspota. Y eso se produce porque ya de su niñez venía con un problema emocional. Hugo Chávez, a una corta edad, sus padres lo confiaron a su crianza, a su abuela paterna, Rosa Inés Chávez. No fue criado con su padre, sino con su abuela. No es lo mismo una abuela que el padre o la madre. Entonces, Hugo Chávez, todos los que ya conocen, comienza con actitudes que deshonran a Dios, se olvidan de Dios, se burlan de Dios, hasta maldice a Dios. Recuerden lo que él hizo, que maldijo a Israel, y después vemos todo lo que le sucedió con una enfermedad que le vino de muerte. Y esto es producto cuando no hay un padre presente. Benito Mussolini, fascista, de niño conflictivo, constantemente se metía en problemas con los demás compañeros. A los 11 años fue expulsado de un internado donde él estudiaba por cortarle con una navaja la oreja a un compañero de curso. ¿Por qué? Porque no estaba el padre. No estaba el padre presente. Como no estaba el padre presente, formas tu grupo fascista. Formas tu grupo de odiar. Estos grupos de ira. Estos grupos de odio. Y se crió él con un corazón de odio, de venganza. Y ahí el odio a los judíos. Ahí este grupo fascista, el cual muchos quizás han conocido su historia, pero fue muy cruel todo lo que este hombre sembró, y su muerte también fue un caos impresionante también. Todo esto nos da a entender cuando no hay un padre presente. Benito Mussolini conoció también
como un líder político, militar, dictador, también amigo de Hitler, que lo vamos a analizar también Hitler, que también fue una persona que siempre se opuso a un gobierno, y él comienza también con ausencia de un padre, que lo vamos a ver también más adelante. Y mire qué interesante que Benito Mussolini y Hitler fueron amigos, pero los dos eran como el mismo espíritu. Odiaban a los judíos, odiaban todo lo que tenga que ver con la religión judía, a tal extremo que matan a miles y a miles de personas, ambos. Y mire qué interesante, que en las muertes de cada uno son casi parecidas, en el sentido de lo siguiente, porque Mussolini muere el 28 de abril de 1945 a las 4 de la tarde. Y Hitler muere el 30 de abril de 1945, 2 días después. Mire las coincidencias de fecha, pero no es coincidencia. Los espíritus se buscan y se juntan, se atraen. Ahora, Mussolini muere junto a su amante Clara Patacci. Y Adolf Hitler muere con la que se casó ahí en el búnker, con Eva Braun, a las 3 de la tarde. Mire qué interesante. Benito Mussolini muere a las 4 de la tarde. Hitler a las 3 de la tarde. Ambos mueren con su respectiva señora o amante. Y los dos tenían un problema de no haber tenido un padre presente. Hitler era víctima de abusos constantemente de su padre. Se escapó de su casa y llegó a matar a más de 6 millones de judíos. Más de 6 millones de muertos. Hitler, en su niñez, su padre lo golpeaba a tal extremo que a veces su madre se tenía que tirar encima de Hitler para que los golpes los recibiera ella, porque era un padre vividor, era un padre maltratador, era un padre que no le dio una educación como correspondía, era un padre que le maltrataba. No había un padre de amor, no había un padre de lo que lo guiara. Y por eso Hitler se cría con un odio, con una venganza, porque nunca estuvo un padre presente. Stanley, violento. Stanley, de la Unión Soviética comunista, fue violado, golpeado y abandonado por su padre. Por eso que lo vemos que Stanley fue uno también de los que hizo más matanza también, aún mayor que Hitler. Ahí hay que estudiar historia. Qué importante entonces entender que todo lo que no tenga un padre se va a producir muertes. Uno de los mayores genocidas en la historia, más de 20 millones de muertes en su gobierno. Fue uno de los mayores criminales en la humanidad. Aunque hay otros también, más todavía, pero hay muchos temas que tocar de eso. Miren qué interesante cuando no hay un padre. Es caos. Fidel Castro, a los 6 años, Castro fue criado junto a sus hermanos mayores, Ramón y Angélica. Fue enviado con su maestro de Santiago de Cuba. No estuvo el padre tampoco. No estuvo la madre presente. Todo lo que no tenga un padre presente se forma algo hostil, porque ellos se crían no con a una persona que los enseñe, que los guíe, que los corrija para bien, no de golpe, sino que los corrija, o que le dé amor, o que le enseñe lo bueno o lo malo. Todos los que vimos estos personajes no tenían un padre. Y ahí donde se produce de todo espíritu de orfandad, se va a producir algo hostil. Saddam Hussein, huérfano, fue abusado y sin también un padre, lo que hemos hablado también en esta clase. Se fija que es importante entonces tener alguien que nos guíe, alguien que nos enseñe, alguien que esté con nosotros, porque si no se van a producir cárceles, mente, traumas, memoria,
pensamientos, una violación, las iras, las emociones, sentimientos, todos esos son vínculos de transferencia de un pasado, porque lo que nos marca es en la niñez. El enemigo siempre va a querer dañar la niñez. Si daña la niñez, entró en todas las generaciones. Por eso es que hay que cuidar a los niños, hay que orar por los niños, hay que estar orando por ellos, porque si el niño logra tener un trauma, ese trauma le va a durar toda la vida. Y no solamente a él, sino a los hijos de sus hijos. Es una cadena constantemente. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Así somos, según lo que seamos, lo que tengamos. Jerusalén, porque eres según lo que calculas en tu interior. Tú eres lo que está en tu interior. LPD. Porque él es en realidad como piensa dentro de sí. BTX. Porque según piensa su alma, así es. Somos lo que tenemos dentro de nosotros. Estos líderes, gran parte, era porque estaba dentro, un espíritu dentro de ellos. Ahí donde aplica Efesios 4:23 y dice, renovaos el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovarlo, el espíritu. Ahora la mente no es el cerebro, ya lo hemos enseñado también muchas veces. La mente es una estructura. Todo esto nos da a entender cuán importante, y aquí hay mucho que hablar, porque luego entramos en transferencia, en vínculo, pero todo lo que tenga una ausencia de un padre, se va a producir un problema de un espíritu de orfandad. Y vuelvo a lo que decía anteriormente, que no solamente tenemos que hablar o tenemos que ver que se va a producir un espíritu de orfandad por algo de ausencia de un padre, o se va a producir un espíritu de orfandad por lo que es algo biológico de un padre, sino también donde no haya un líder, también se va a producir un problema. Por eso que nosotros tenemos que tener a alguien que contarle las cosas, alguien que nos ministre, o una pastora, un guía, un hermano, un líder. Necesitamos a alguien, pero cuando nos criamos solos, ahí está el problema. Todos necesitamos a alguien, todos nos necesitamos unos a otros, porque nadie puede estar solo. El espíritu de orfandad. Cuando hay un espíritu de orfandad, hace rechazo a los demás. ¿Por qué? Porque de niños no le dieron amor, de niños no le dieron cariño, entonces siempre se va a sentir como rechazado por los demás, victimizado, se va a sentir como que todos le quieren hacer daño. Una persona que tiene ese espíritu de orfandad va a pensar que todo el que se acerca es para dañarle, porque tiene un espíritu de rechazo. Esta persona, por lo general, cuando no le han dado amor, no sé si usted se ha fijado a veces que a veces usted abraza a una persona y como que la persona ya quiere como que soltar. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a recibir amor. Hay que hacerle sanidad, hay que hacerle liberación, pero primeramente la sanidad. Entonces las personas que jamás recibieron amor siempre van a andar a la defensiva. Es como cuando tú le das la mano a una persona y ya quiere soltártela. O tú le das un abrazo y ya quiere alejarte. ¿Por qué? Porque no recibieron amor de niños, tan traumados, tienen una herida. Y hablo no de gente de afuera, con mayor razón que no tienen a Cristo. Estoy hablando gente dentro de una iglesia. Como no han tenido a Cristo, como su Salvador personal en su corazón, con mayor razón pasa todo esto. Por eso es que nosotros necesitamos entender que el espíritu de orfandad puede estar en cualquier situación, aún en una iglesia. Como pastor en una iglesia, aún en una iglesia, aún teniendo padres constituidos, puede haber un espíritu de orfandad, porque hay padres que no son padres, sino guías, solamente guías de algunas cosas solo religiosas, pero no dan un amor realmente a las personas. Por eso que todo lo que tenemos que hacer nosotros es dar amor a las personas, procurar en lo posible dar amor, darles cariño. Y aún los que son padres, si tú eres padre o eres madre, tienes que darle amor a tus hijos, darle cariño, dile que le ama. Todos los días dile a tu hijo, mándale un mensaje, mándale un WhatsApp. El que pastor ya tiene 30, 40 años, mándale un mensaje, dile que le ama.
Cuando nosotros hemos sido dañados, nuestra niñez, cuesta dar amor. Por eso que hay personas que les cuesta decir te amo, hijito. ¿Por qué? Porque los padres no le dieron amor. Cuesta decirle a la persona eres lo importante para mí. Cuesta decirle eso a un hijo. Rompa todas esas barreras de división. Dile a tu hijo que lo ama. Es que ya está grande, díselo, él quiere escucharlo, aunque quizás tú dirás, no, que ya está casado, ya hizo su vida, ya quizás yo le digo que lo quiero, pero ahí nomás, no, díselo a él, abrázalo, dile, te amo, hijo. Abraza a tu hija y dile, te amo, hija. Ellos quieren escucharlo, ellos quieren saber que tienen a alguien que les importa, porque cuando ellos quizás vean que no les importa, no te van a tomar en consideración, no van a ir a pedirte ayuda, no van a ir a decirte un consejo, no te van a pedir un consejo sabio, sino van a buscar el consejo del vecino, van a escuchar el consejo de otro padre, y otro padre no es lo mismo que tener un padre que le aconseje dentro de su casa, o una madre que le aconseje dentro de una casa, no es lo mismo. Por eso, la responsabilidad es de los padres. La responsabilidad de los hijos es de la madre. Dile que le amas. Dile a tu hijito, te amo, hijito. Díselo. El amor echa fuera el temor. ¿Y por qué hablo de que pasa eso en la iglesia? Porque a veces es así. Yo he contado parte de mi testimonio, casi poco hablo de mí, de mi testimonio, de liberación, eso casi yo no hablo. Pero sí, en este caso creo que amerita lo que yo viví. Yo fui criado en el sur de Chile, Santiago de Chile, de ahí llegué, fui criado en Río Bueno, así se llama, un pueblo, hijo de pastor. Nací en una iglesia, me crié durmiendo ahí debajo de las bancas, ahí yendo a la iglesia, me llevaban todos los días a la iglesia, me colocaban terno y con calor me corbateaba y me llevaban a la iglesia. Así me crié en una iglesia pentecostal. Mis padres eran pastores, pero yo conocí no a un padre, sino a un pastor. ¿Por qué un pastor? Porque mi padre jamás, siendo el pastor de la iglesia, jamás lo había escuchado decir, hijito, te amo. Nunca lo había escuchado decir eso. Mi padre jamás me dijo, hijito, estoy orgulloso de ti. Mi padre jamás me dijo, te amo, hijo. No lo escuché siendo un pastor. Conocí a un pastor y no un padre. En los momentos de alegría, cuando uno pasaba de curso, no conocí a ese padre que me dijo, Alejandro, pasaste de curso, felicidad, hijito, no lo conocí. O cuando llegaba mi cumpleaños, que él me abrazara, no conocí el abrazo de mi padre. Conocí un pastor, el pastor que estaba con la iglesia, el pastor que salía a las 3, 4 de la mañana a orar por la gente, se preocupaba de todos, pero no de su familia. Éramos 5 hermanos. Y con los 5 igual. No conocí un padre, sino un pastor. No conocí un regalo. No conocí un te amo. No conocí una palabra de aliento. No lo conocí. Solo conocí a un pastor. Después, cuando crecí, fui a Santiago de Chile. Y estando en Santiago de Chile, empieza el Señor a entregarme ya el ministerio. Empiezo a pastorar, el ministerio pastoral. Luego tengo mis hijitos, mi hijita, mi hijito. Y todavía estaba ese dolor. Pero yo no me había dado cuenta. Yo me dedicaba a enseñar, a predicar. Pero tenía todavía esa carga que no me había dado cuenta. Y un día, estando en el púlpito predicando sobre el amor a los padres, que es un mandamiento con promesa, vino el Espíritu Santo y me dijo, tú tienes una herida que tienes que sanar. Se quebrantó mi corazón, porque sabía
que era verdad, porque conocí a un pastor. Y le empecé a pedir al Señor, en lo que tú tienes que decirle, Señor, decirle, sáname. Y le decía, Señor, sáname, quita esta herida, quita este rencor, esta rabia, quita, Señor, este dolor que tengo, porque no conocí a un padre, nunca le pedí un consejo. Jamás me acerqué a pedirle un consejo porque no me dio la confianza, porque mi padre también fue criado por su abuelo en la misma situación. Yo alcancé a conocer a mi abuelo y mi abuelo jamás le dijo a mi padre, te amo. Mi abuelo jamás se acercó, le dio un abrazo, una palmadita, jamás lo hizo. Por eso que mi padre estaba teniendo la misma actitud con nosotros. Y el Señor empezó a tratar conmigo. Y yo empecé a orar, decirle, Señor, sáname. Sáname porque ministro a gente. Sáname, Señor, porque ministro a muchas personas y necesito estar sano de esto. Pasó mucho tiempo, varios meses. Y el Señor me dio la sanidad. Y cuando me dio la sanidad, yo decidí ir al sur. 13 horas de viaje. Pero ya el Señor había hecho un cambio. El Espíritu Santo ya había sacado esa herida. Se transformó esa herida ya en una cicatriz. Ya no me hacía daño. Yo estaba contento por lo que tenía. Pero tenía que ir a hacer restitución. A quitar esa maldición. Viajé al sur de Chile, 13 horas de viaje. No avisé a nadie. Cuando llego a la casa del viejito, golpeo la puerta y aparece el viejito. Aparece el hombre serio, el hombre que no demostraba alegría, el hombre que no demostraba una sonrisa, porque lo habían criado también su abuelo así. Cuando él me ve, se sorprende. No me dijo palabra, sino quedó sorprendido porque le abrí la puerta, aparezco yo. ¿Sabes lo que le dije? Papá, te amo. Aleluya. Cuando yo le dije a eso a mi padre, papá, te amo, por primera vez le vi en sus ojos que le brillaban. Por primera vez, que nunca lo había visto, ya tenía 30 y tantos años. Nunca le había visto una lágrima. Por primera vez, mi padre me abrazó. Y lloramos juntos. Ese es el poder de Cristo. Por eso que hay que romper espíritus de orfandad. Hay que romper espíritus que vienen a dividir, que vienen a dañar la familia. Hay que romper porque esos son todas maldiciones. Maldiciones generacionales, ancestrales, familiares, que lo hemos enseñado durante mucho tiempo acá en esta sala. Y hubo un cambio. Hoy mi papá aprendió a manejar el WhatsApp. Ya tiene 80 y tanto. Aprendió a manejar el WhatsApp y me escribe. Y me dice, hijito, ¿dónde está? Ahora hay una preocupación. Perdón que me emocione en esto. Aleluya. Y él me escribe y me dice, hijito, ¿dónde está? Te veo ahí en Facebook, porque hasta le hicieron un Facebook. Y ahí en Facebook me dice, hijito, ¿dónde estás? Te veo allá predicando en tal lugar. Te veo allá en tal país, te veo predicando. Qué bueno, hijito. Y él me dice, estoy orgulloso de ti. Aleluya. Hijito, me dice, estoy orgulloso de ti. Y hoy puedo escuchar esas palabras. Lo que no lo había vivido. Ese es el poder transformador de Cristo. Por eso que hay cosas que nosotros tenemos que quitar, tenemos que no permitir que el enemigo venga a quitarnos la familia, que el Señor venga a colocar una unidad en el nombre potente de Jesús. Y vamos a orar ahora. Y vamos a declarar una unidad. Vamos a declarar una unidad en esto, para que Dios sane, para que Dios liberte y para que Dios haga la obra. Este es el tema de hoy, el espíritu de orfandad.